Este episodio es especial para mí porque hace algunos años estuve trabajando en una cárcel de máxima seguridad. Y en esta cárcel me enteré que en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, el nivel de suicidios tiende a subir. Entonces, como guardia de seguridad, nos dieron entrenamiento para poder detectar índices de suicidios. Si alguna persona tenía cierta inclinación para suicidarse, nos enseñaban algunas técnicas para poder detectar estos casos. Y como ya estamos en estas fechas, pues quise hacer un programa especial con este tema en mano. Entonces, gracias a la tecnología y a LinkedIn y a las redes sociales, pude contactar a una persona experta en este tema y vamos a conversar un poco sobre este tema precisamente. Pero antes de entrar en eso, si nos escuchan por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, soy fundador y anfitrión de Consejo de Varón. El lema de este proyecto es que el mundo no ha visto lo mejor de ti, y este programa fue creado precisamente para acompañarte en tu crecimiento personal. Asegúrate de seguirme en las redes sociales, pero más importante, contáctame vía WhatsApp al +1, que es el código del país, 334-568-8845. Nuevamente es +1 334-568-8845. Esta es una línea directa a mí, no es un grupo, no es nada de eso. Si quieres contactarme y platicar sobre algún tema en específico que quieras hablar, estoy aquí dispuesto para escucharte y guiarte en lo mejor que pueda. Ok, entonces, regresando con mi invitada de hoy. Mi invitada es Ana Luisa Romero Pimentel. Espero no haya arruinado tu Sí, no está bien. apellido. Este, Ella es candidata a doctorado en psicología, neurociencia de comportamiento en la Universidad Nacional de Autónoma de México. También está en su disertación, considera el papel del medio ambiente en la expresión genética relacionada con el suicidio. Y a lo mejor podemos entrar un poquito en ese tema. Y también está certificada en autopsia psicóloga de la Asociación Americana de Suicidología. Yo soy ingeniero, no soy doctor y estas palabras me confunden. Son difíciles. Sí, sí. Ana, mucho gusto. Es un placer. Gracias por estar aquí conmigo. Mucho gusto, Oscar. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por abrir este espacio para hablar de este tema que es tan importante dentro de la salud y dentro de la salud mental sobre todo. Di una breve introducción de ti, pero cuéntame de ti. ¿Cómo llegaste tú a tu interés? ¿Cómo es que llegaste a este punto, a estudiar esto que estudias? ¿Por qué estás donde estás? Sí, mira, desde muy chica he estado interesada en analizar y en estudiar el comportamiento humano. Siempre he sido muy curiosa en saber por qué los humanos actuamos lo que actuamos, hacemos lo que hacemos, tomamos las decisiones que tomamos. Y bueno, una disciplina que puede ayudarme a entender todo esto es la psicología. Por ende, estudié la licenciatura en psicología y posteriormente me fasciné o me fascinó, me enamoré, digamos, de la salud mental, pero desde el punto de vista biológico-social. Entonces decidí hacer una maestría en ciencias biológicas y posteriormente pues me seguí dentro de esta línea hacia el doctorado y decidí especializarme en suicidio porque yo, bueno, observé que la conducta suicida es muy alta, es muy prevalente, es un tema del que casi nadie habla y además abarca todas las áreas de la salud mental, todas. O sea, una persona que puede atravesar por suicidio, podemos hablar que es una misma persona que está atravesando por problemas de depresión, problemas de abuso de sustancias o no, por mucho estrés, simple y sencillamente. Entonces es un campo que abarca todas las áreas y decidí especializarme en eso y bueno, posteriormente tuve la oportunidad de todavía hacer otras especializaciones en Estados Unidos, específicamente en la Asociación Americana de Suicidología, y un país que es líder en este tema de prevención, de estudio y de análisis es Canadá. Mm. Entonces apliqué para venir a hacer otra especialización aquí o una estancia doctoral, me aceptaron y actualmente ahora laboro ya como profesionista en salud en el grupo de estudios de suicidio de la Universidad de McGill y pues básicamente así es como llego. Sí, es muy interesante porque
lo que es la curiosidad y hablando lo que es la mente, ¿no? Lo que la gente, ¿por qué hace lo que hace la gente? Y una de las cosas que yo siempre menciono con mi esposa y amigos es que yo me fijo más en el comportamiento de la gente que en lo que traen puesto de ropa. Por ejemplo, si conozco a alguien y alguien me pregunta, ¿te acuerdas de la persona de chamarra verde? No. El que caminaba raro. Ah, sí, sí, sí. O sea, ese tipo de curiosidad nos lleva a hacer y estudiar cosas a cada persona y eso creo que es la belleza de esta vida. Am, Ahora, en cuanto al suicidio, ¿hay alguna cosa específica, alguna cosa que tú puedas decir? Todo se puede basar en esto. O tú mencionaste que abarca todo, pero ¿hay algún factor común en cuanto al suicidio? Mira, poder detectar a una persona en riesgo, poder detectar las causas del suicidio, no se conoce una causa única. Tenemos que entender que hay diferentes factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tomar esta decisión. Dentro de estos factores de riesgo podemos encontrar los individuales, los ambientales, los sociales, entre otros. Eh, Principalmente se ha visto que los suicidios ocurren, el 80% de los suicidios ocurren en países en vías de desarrollo. Entonces, estamos hablando que el estatus económico o nuestro nivel de ingreso no está asociado al suicidio. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque puede impactar a cualquier persona. No es como que los ricos se suiciden más o que los pobres se suiciden menos. No, realmente el suicidio es algo que puede alcanzar a cualquier persona, donde sí se ha visto que, por ejemplo, los hombres están en mayor riesgo, porque el 80% de los hombres son los que mueren por suicidio a nivel mundial, mayoritariamente. Entonces, esto nos va dando pistas de a qué población tenemos que dirigirnos y a quién tenemos que alcanzarnos. Por eso cuando tú me invitaste a este podcast y yo vi el nombre que era Consejos de un varón, dije, perfecto, porque el suicidio es un problema muy común entre hombres. Y hay muchas explicaciones del por qué afecta más a hombres que a mujeres, ¿no? Y dentro de estas explicaciones tiene que ver nuestra sociedad. Nuestra sociedad, sobre todo como latinoamericanos, es mal visto que un hombre exprese sus sentimientos, es mal visto que hay mucho machismo, donde ellos tienen que ser fuertes, donde ellos tienen que ser los proveedores, donde ellos cargan con mucho problemas a nivel social. Y esto es lo que hace, probablemente, bueno, es una teoría, que para ellos sea más difícil pedir ayuda, expresar sus emociones y acercarse a decir, estoy atravesando por esto. Además de que para ellos es más fácil que acudan a tomar sustancias como un medio de desahogo, lo cual hace el alcohol y otras drogas, hace que nosotros perdamos nuestras capacidades de prevenir de la conducta suicida, ¿no? Por una parte como que desinhibe. Y entonces es es toda una serie de características sociales, porque incluso también genéticas. Se ha visto que dentro de una familia donde ya hubo un suicidio, hay mayor probabilidad de que también otro miembro de la familia lo repita. Y también se han descrito ciertos genes que son más prevalentes y que están asociados para que una persona cometa suicidio. Entonces, es multifactorial, cualquier persona puede estar en riesgo, no se conoce cuál es la causa exacta, pero lo que sí se sabe es que pueden ser prevenibles. Es interesante eso que comentas de que es el hombre, porque mayormente el hombre es más propenso al suicidio. Porque lo que yo tenía entendido, y no sé si esto sea algún una malentendido o alguien dijo algo por ahí y así quedó marcado, pero se ha dicho que las mujeres son las que son más propensas al suicidio. Y inclusive he visto estudios donde dicen de los porqués, donde dicen de que Am, y me voy a enfocar un poco aquí en lo que es el hispano residente de Estados Unidos.
que aquí vienen y empiezan a vivir una vida a los hijos más americanos porque crecen con la cultura aquí, los padres crecen, están obviamente con la cultura de sus respectivos países, entonces cada uno ve a ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, aquí es muy liberal en el sentido de irse a vivir con el novio y en nuestra cultura es un poquito más reservado, entonces eso lo ven mal, sale embarazada, cree que defraudó a toda la familia, entonces empieza a considerar el suicidio. Y esas son las explicaciones que yo he escuchado en que es más propenso una mujer al suicidio que un hombre. Pero eso no sé si Mm, sea local en Estados Unidos, pero tú dijiste globalmente es el hombre. sí. Mira, lo que seguramente está sucediendo aquí es que, mira, la conducta suicida, o sea, los intentos de suicidio o las manifestaciones, los gestos de conducta suicida son más prevalentes en mujeres, sí, pero quien comete el suicidio Mm, es, digamos, quien logra suicidarse son los hombres. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres sobreviven más, ¿ok? O sea, las mujeres lo intentan más, quiere decir, no sé, a través de envenenamientos o de pastillas o de hacer ciertas conductas para terminar con su vida, pero son rescatadas, mm, ¿ok? A tiempo, son intervenidas a tiempo, logra un familiar rescatarlas y los hombres no. Entonces, estamos viendo, y a esto se le llama la paradoja de género, donde las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo consiguen, ¿ok? Entonces, esto se ha explicado que probablemente es por los métodos que utilizan. Entonces, las mujeres utilizan métodos que son menos violentos o menos agresivos y los hombres utilizan métodos que son más certeros. mm. Y a esto, como te repito, se le llama paradoja de género. Eh, en este aspecto yo me estoy enfocando o mi área de estudio es el suicidio consumado, o sea, quién lo logra. Y entonces ahí estamos hablando que el 80%, incluso en Estados Unidos también, son los hombres, Mm, ¿ok? Mientras que el 80% de los intentos son las mujeres. ok, entonces hay más intentos entre mujeres, pero el hombre lo consigue más. Entonces el hombre es Así mayormente. es. Ok, ahora tu concentración es con, bueno, no tienes una concentración entre hombre y mujer, tú o sí. ¿De estudio? Sí, Me concentro más en el estudio de en hombres, el sí. estudio de hombre. Ok. ah, bueno, entonces el punto de este episodio es precisamente para llegar a los familiares de estas personas que a lo mejor estén considerando esto. Uh -huh. Y también obviamente para llegar a las personas que estén considerando esto. ah, ¿Cómo Sí. los podemos ayudar? ¿Qué podemos, un tercero, un familiar, Uh una -huh. persona cercana a ellos, qué puede hacer? Sí, mira, todos tenemos la capacidad de prevenir un suicidio y todos tenemos la capacidad de brindar ayuda, ¿ok? Entonces, digamos que es la responsabilidad de todos el poder hacer que estas tasas de suicidio disminuyan. Número uno, para que nosotros podamos detectar que una persona está en riesgo, el primer paso que tenemos que hacer es preguntar directamente. Por ejemplo, oye, ¿tú has pensado que tu vida no te gusta en cómo estaría? Esa sería una de las preguntas. Si ellos te dicen que no, la siguiente pregunta podría ser, ¿has pensado en que ya no te gusta vivir? Y si ellos te dicen, sí, ¿sabes qué? Ya no me gusta vivir. La tercera pregunta sería, oye, ¿y tú tienes un plan para hacer esto? Y si él te dice, ¿sabes qué? Pues nada más lo he pensado, pero no he hecho un plan. Entonces, cualquiera de estos tres preguntas, si él te dice que sí, o sea, que sí ha pensado en lastimarse, que sí ha pensado en que no le gusta su vida en cómo está y que sí está pensando en que ya no le gustaría vivir, entonces aquí es donde tenemos que intervenir, ¿ok? Muchas veces se cree que si preguntamos le estamos dando idea o estamos animando a la persona a hacerlo. No es cierto. Tenemos que preguntarlo directamente, sin prejuicios, sin estigmas, y así de, oye, ¿estás pensando esto? He observado esto. Aparte de que muchas veces la persona que tiene una conducta suicida o que tiene ideas o tiene un plan, lo manifiesta. Son muy raras las ocasiones en que un suicidio nos tome desprevenidos.
¿Cómo lo manifiesta? A través de sus redes sociales, a través de lo que postea, de la música que escucha, si de pronto empezamos a ver que se empieza a despedir de personas, que empieza a pagar deudas, que empieza a hacer ciertos actos como de despedida. Y a veces realmente en verdad lo manifiestan como, oye, ¿sabes qué? Ya, yo siento que esto ya la verdad ya no quiero vivir. Esto que está atravesando, estoy viviendo, ya ha perdido toda la fe, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que preguntar directamente. En caso de que haya un sí, entonces, número uno, hay que pedir apoyo, ¿ok? Pedir apoyo directamente con un médico cercano, pedir apoyo a través de redes sociales. Hay ciertas líneas, ciertos chats, sobre todo en Estados Unidos. Si nosotros ponemos en Google prevención de suicidio, nos van a salir números que al final podemos darlos. Y si tú gustas, acá lo tengo. Podemos llamar por teléfono, acercarnos a un psicólogo, acercarnos a un médico, acercarnos a un trabajador social, ¿ok? En dado caso de que no podamos, por cualquier contexto social en el que estemos o porque es verdad lo que tú acabas de decir. Los migrantes tenemos mayor factor de riesgo para presentar conducta suicida, ¿ok? Somos población vulnerable, los desplazados también, las personas que han dejado su país y se tienen que adaptar a una nueva cultura, que además probablemente no tienen seguro médico, que además hay mucho estigma de la sociedad contra ellos. La gente en prisión también tiene mayor riesgo en suicidio. ¿Por qué? Porque hay mucho estigma contra ellos, ¿ok? Entonces, si es que no podemos pedir ayuda, entonces el familiar tiene que estar muy presente, ¿ok? El familiar tiene que hacer presencia, acompañamiento de que hacerle, por ejemplo, recordar, oye, ¿quiénes son las personas por las cuales tú crees que valdría la pena vivir? Y probablemente si esa persona tiene hijos o hermanos o padres, él te va a decir, no, pues sabes que a mi papá le dolería mucho si yo paso esto, a mis sobrinas le dolería esto, a mis hijos. Ok, piensa en ellos, vamos a atravesar por esta situación juntos, ¿no? Y le podemos decir activamente que escriba 5 personas a las cuales él puede llamar en caso de que esté en una crisis. Entonces, que esa persona tenga los números telefónicos, la persona que está atravesando por la crisis, de esas 5 personas que pueda hablar, con quien pueda hablar y pueda desahogarse y pedir ayuda, ¿ok? Y después el familiar puede mantener un seguimiento, hablarle al siguiente día, oye amigo, o primo, o paisano, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Eres importante para mí. Y al siguiente día, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Ahora, si la persona está atravesando por un cuadro de depresión, aquí estamos pasando por un factor más, digamos, fuerte. ¿Por qué? Porque por mucho acompañamiento, por mucha red de apoyo que haya, por mucho que tengas tú amigos, etcétera, si hay un desequilibrio neuroquímico, pues va a ser más difícil. Y en este caso vamos a necesitar la intervención sí o sí de un médico psiquiatra o de un médico que nos controle y que nos vuelva a dar el balance y nos vuelva a dar este equilibrio a nivel cerebral de los neurotransmisores que hacen que tengamos síntomas de depresión. ¿Cuáles son los síntomas de depresión? Alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, ya sea que se me vaya el hambre o que quiera comer más, sentimientos de que soy una carga para los demás, sentimientos de minusvalía, de desesperanza, y finalmente es alteración, sueño, desesperanza y tristeza crónica o sentimientos de vacío, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos atravesando por este cuadro, va a ser necesario que hablemos y que pidamos ayuda, principalmente. Mencionas biológico. Eso significa que hay algo, no en nuestra mente, pero en nuestro ser que nos lleva a ser más propensos al suicidio. Claro, mira, es que tenemos que partir del punto de que la salud mental o la conducta suicida o nuestra salud, la manera en cómo percibimos las cosas, viene de un órgano y ese órgano se llama cerebro. Y el cerebro es igual que un páncreas, ¿no? El páncreas, por ejemplo, siempre menciono esto, ¿no? Cuando nos duele el estómago, vamos con el gastroenterólogo. Cuando nos duele, cuando tenemos problemas para el control de azúcar, entonces vamos
con el endocrinólogo, ¿no? Cuando nos duele la cabeza, vamos con el médico, cuando nos da una gripa, vamos con el médico, etcétera. Ahora, en el cerebro pasa exactamente lo mismo. Si estamos pasando por un cuadro de ansiedad, si estamos pasando por un cuadro de depresión, etcétera, quiere decir que nuestro cerebro tiene un desbalance neuroquímico. Y la manera de diagnosticarse es a través de médicos y a través de psicólogos. Ellos van a ser las personas que te van a decir, ¿sabes qué? Sí, traes un desbalance neuroquímico, o probablemente no tienes el desbalance, pero actualmente estás atravesando por una serie de problemas que el estrés está haciendo que el cortisol suba. Y nuestros niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, va a ser caos en nosotros. ¿Como qué tipo de caos? Gastritis, colitis, y siempre el médico nos dice, bájale a tu estrés, o va a ser que nos altere el corazón con la presión, entonces se nos sube la presión o se nos baja la presión, dolores musculares, de frente ya estamos ahí entumidos, nos duele aquí la espalda porque vamos por la tensión, y también dolores de cabeza frecuentes, etcétera. Ahora, hay un gran estigma, y sobre todo en Latinoamérica, hay un gran estigma para que nosotros vayamos a un médico, psiquiatra o a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es de locos, ¿no? Sí. Entonces, es más fácil incluso que nosotros nos acerquemos a un curandero, a un huesero, antes de llegar a un psiquiatra, ¿no? Y es muy raro y es muy chistoso porque cuando nos duele el corazón, pues vamos al cardiólogo y nadie dice, no vayas al cardiólogo, es de locos, ¿no? Sí. Pero si nos duelen las emociones y no estamos pudiendo y estamos viendo que lo que estamos atravesando va más allá de nosotros, ¿por qué diablos no vamos con un médico experto en salud mental? ¿No? Entonces tenemos que normalizar el hecho de pedir ayuda y el hecho de decir, no estoy pudiendo solo. La neta, no, ya intenté esto, ya hice meditación, ya me desahogo con mis amigos, no estoy pudiendo, creo que algo está mal en mí. Y es ahí entonces donde tenemos que ir con un médico, ¿no? Hay, yo tengo entendido, no sé si esto sea cierto o no, pero tengo entendido que los europeos son más propensos a visitar psicólogos y según entiendo lo hacen por lo menos una vez al año, así como nosotros acá en Estados Unidos una vez al año nos vamos al chequeo anual con el doctor para ver que todo esté bien. Según entiendo, los europeos hacen lo mismo con psicólogos, no sé si sea cierto o no, pero ¿has visto algún grupo, algún país de personas que los suicidios sean más bajos, a los que podamos quizás aprender algo de ellos? Ok, sí, en países europeos, norteamericanos, hay menor estigma hacia los psicólogos y hacia los psiquiatras, ¿no? Hay menor estigma hacia el suicidio, se habla más, ¿no? En México y en Latinoamérica es como un tema tabú, Mm, ¿ok? Primero hablamos de religión, política y fútbol, antes que hablemos de salud mental y de emociones, mm, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en la familia hay un suicidio, dentro de la comunidad latina, no le digan a nadie, no se hable, digan que le dio un paro cardíaco, se esconde, ¿no? sí, Y esto lo que hace es un estigma. Entonces, si alguien más está pasando o atravesando por una situación, pues no va a pedir ayuda, porque pedir ayuda es algo malo, es un tabú, ¿no? Entonces, sí, otro tipo de sociedades están más adelantadas. Y esto se puede reflejar un poco en las tasas de suicidio. Pero el problema también aquí para las tasas de suicidio, para que yo te pueda decir, no, pues tal país tiene menos tasas que tal país, tiene que ver con un problema como de gobierno. ¿Por qué? Porque no todos los países registran o tienen tipificado el suicidio como una causa de muerte, además de que sus registros nacionales no contemplan hacer conteos. Entonces, en muchos países como de África, donde no tienen los recursos para darle un seguimiento a la población, pues no se tienen datos. Y los países que están muy bien estructurados, que los sistemas de gobierno funcionan y son muy buenos, pues se ven más los suicidios, pero no se sabe si es porque realmente hay más suicidios o porque tienen mejor capacidad de detectarlos y registrarlos, mm, ¿ok? Pero de lo que sí se hay, de la información que sí se hay, por ejemplo, se ha visto que dentro de Latinoamérica los países con mayor tasas de suicidio son Guyana y Suriname, con 46.6 suicidios por cada 100,000 habitantes.
También estamos en números rojos Canadá con 15.1, Estados Unidos tiene 21.1 suicidios por 100,000 habitantes. México, la situación con México es muy interesante porque si bien no tiene una tasa tan alta, que es de 8.2 por 100,000 habitantes, lo que sí está pasando es que cada vez van en aumento. Entonces va en aumento, va en aumento, va en aumento, y cuando lo que queremos es que sea exactamente lo contrario, sí, ¿no? Entonces, Chile también es un país que está muy afectado por este fenómeno, donde tiene una tasa de 16 por cada 100,000 habitantes, y a nivel mundial estamos hablando que dentro de este podcast, o sea, si ustedes me escuchan hablando 40 segundos, una persona ya se suicidó, ¿ok? Y cada 3 segundos alguien lo intenta. Entonces, las tasas son altísimas, son muy grandes, y es lo que provoca que haya que sea un problema real, que nos afecte a todos, y que ahora con la situación que estamos viviendo de COVID-19 y con las fiestas navideñas, etcétera, es cuando todavía las tasas se espera que se alcen más, y por eso es muy prudente este tipo de espacios como el que tú estás abriendo, donde tú estás rompiendo con un estigma, con el simple hecho de hablar del tema y de decir, hoy vamos a hablar de suicidio, con el simple hecho de hablarlo, ya estamos poniendo un granito de arena para que se hable del tema y decir, sí existe, y si tú estás pasando por esto, no te preocupes, es normal, es lógico. Y número 3, aquí están todos estos números y todas estas herramientas para que salgas de esta situación de la que estás atravesando. Sí, comentaste al inicio de proveer esos números telefónicos. Sí, los voy a agregar en la descripción de este episodio. También este episodio no solamente es en audio podcast, también lo publico en video, y voy a poner, conforme avance el programa, lo voy a ir poniendo en la parte de abajo para que la gente tenga acceso a esos números fácilmente. Pero quiero regresar a la pregunta que tenía anteriormente. Comentaste de lo que era, a lo que es biológico y cómo es que se va yendo a lo que es el suicidio. ¿Hay etapas antes de llegar a ese punto del suicidio? Y cuáles son esas etapas? Y Sí. esas etapas quizás son las señales iniciales, las señales tempranas que podemos detectar y que podemos quizás hacer algo al respecto desde ahí. Sí, mira, sí hay etapas, sin embargo, estas etapas que voy a mencionar no es como etapa 1, 2, 3 y 4, porque la verdad una persona puede empezar en la etapa 3 y luego regresarse a la 1 y luego la 4, o sea, no son lineales, ¿ok? Pero mira, la conducta suicida se puede dividir desde el pensamiento, desde pensamiento de quiero morir o incluso no quiero morir, me gustaría ya no despertar, me gustaría que ya no existir. Es muy diferente a un pensamiento de voy a hacer algo por atentar contra mi vida. Entonces, vamos desde el pensamiento o deseo de muerte, que pueden ser pensamientos activos o pasivos. Pasivos es como quiero morir y ojalá algo me pase y ahorita salga y me atropelle. Ese es un pensamiento pasivo. Yo no hago nada, pero deseo morirme. Un pensamiento activo sería, quiero morir y me gustaría morir el 2 de diciembre con este plan, en este método, en este lugar, etcétera, y voy a hacer con este plan. Entonces, pasamos del pensamiento al plan suicida, ¿ok? Y una vez que está el plan suicida, pasamos ahora al intento, ¿ok? Entonces es pensamiento, plan, intento, y después del intento es el suicidio consumado. Ahora, el intento puede ser de baja letalidad y de alta letalidad. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo. Quiero suicidarme aventándome de la cama, de la cama al suelo, a quiero suicidarme desde el 7º piso hacia el precipicio, ¿no? Entonces, también vamos a ver que no es lo mismo un suicidio, no sé, cortándome el brazo, a un suicidio con un arma de fuego, ¿no? Bueno, cortándome a nivel de cutting, pues a nivel con un cuchillo, de nivel superficial, ¿no? Que a veces son conductas que hacen las personas para regular sus emociones más que para terminar con su vida, el famoso cutting, ¿no? Entonces las etapas, resumiendo, pueden involucrar fantasías de muertes,
ideas de muerte, ideación suicida, intento, plan y ya el consumarlo. Y como lo repito, una persona puede pasar desde tener el plan hasta después regresarse, como digamos, a solamente la fantasía de muerte, a no haber nada de antecedente y a intentarlo. Entonces, la persona puede estar como brincando de una etapa para otra y en cualquier momento que se encuentre la persona podemos intervenir y podemos ayudar. Ok, entonces eso, en, en mi manera de pensar, me hubiera gustado que fuera más lineal. Etapa uno, 2 y 3 y es más fácil de identificar, es más fácil de ayudar, pero tú también comentaste cómo es que la mente estamos por todos lados en la mente y no es lineal, desafortunadamente. Pero en otro sentido es bueno, porque alguien que a lo mejor ya tenga el plan, no va a pasar del plan a la ejecución. Entonces, a lo mejor teniendo el plan, todavía hay posibilidades de intervenir y ayudar, Sí, y claro. esa es la parte buena que veo del desorden en cuanto a planes y las etapas. Comentaste brevemente de lo que era este año. Obviamente, todos sabemos que este año ha sido un año muy difícil y a todos queremos que acabe. Desafortunadamente no creo que acabando el año va a acabar los problemas. Creo que más bien nos vamos a tener que adaptar a este nuevo estilo de vida y entre más pronto nos adaptemos y aceptemos hasta este nuevo estilo de vida, quizás podamos quitarnos un estrés encima. Pero mi pregunta en cuanto a este año, el 2020, con el tema del COVID. Quizás sea muy temprano, pero ¿ya se ha visto algún alta, algún incremento en suicidios que se haya adjudicado al tema del COVID o es muy temprano para hacer esta pregunta? Mira, sí hay registros. Tenemos que entender que COVID-19 se cataloga igual que un fenómeno de un desastre natural, ¿ok? Mm, Entonces estamos hablando que esto que estamos viviendo, que además va a ser histórico y que vamos a pasar como a la historia, como esta generación o esta población que vivimos este fenómeno y esta catástrofe mundial, se ha visto que es comparable a igual medida que una persona que ha vivido un terremoto, una persona que ha vivido un mm, maremoto, un huracán, etcétera. Y obviamente este cambio tan abrupto de estilo de vida, donde tú estás teniendo una vida, viendo a tus amigos y de repente es métete a tu casa que allá afuera hay alguien que te puede matar, es algo que también vivió personas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde también hacían los famosos confinamientos o lockdowns. mm, Obviamente, una de las consecuencias y asociaciones de una pandemia o de un problema de este tipo es estragos en la salud mental. ¿Por qué? Porque las personas que a lo mejor tenían un trastorno de ansiedad, pues agudizan. Las personas que tenían a lo mejor un trastorno obsesivo compulsivo, pues van a empeorar también, ¿no? Y a lo mejor las personas que no tenían nada, pueden llegar a desarrollar pensamientos de ansiedad, de tristeza, y porque el aislamiento pues va a afectarnos a nivel social, ¿no? Se ha visto en otras pandemias o en otros maremotos, terremotos, que la mayoría de la población no genera ni, ningún problema de salud mental, ¿no? E incluso se ha visto que se vuelven fitness, ya empezaron no sé qué, incluso muchos son muy resilientes, que es nuestra capacidad de sobreponernos a la adversidad. Muchos de repente ya bajaron de peso, ya iniciaron un negocio, están súper contentos con su familia y se adaptaron sin ningún mayor problema, ¿no? ujú. Pero hay otro porcentaje de la población que nos cuesta, que, no, que pues obviamente estamos viviendo y pasamos también por etapas, ¿no? De esto no me gusta, esto que está viviendo no me gusta. Y si somos migrantes, si estamos en México, la muerte de un familiar, ¿no? Si se muere alguien en México, si mis papás se enferman y yo no puedo ir o no es prudente que vaya. Entonces, todo esto es mucho más estresante con esta pandemia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en países como Japón ya se vio que los suicidios están siendo más altos que las mismas muertes por COVID-19. Mm, Entonces, si bien es muy temprano para ver cuáles van a ser las consecuencias, los científicos sí están estimando que la alta de suicidios van a venir, ojo, después del confinamiento, no durante. mm, ¿Ok? Más, perdón, después de la pandemia. Entonces, justamente en el
en este año que vamos a entrar, tenemos que estar con las antenas bien paradas, bien fuertes, porque justo cuando empecemos a la normalidad es cuando se espera que venga la tercera ola de COVID-19, que va a ser suicidios y problemas en salud mental. Porque ahora el ser humano, de estar todo estresado, confinado, ahora hay que nuevamente salir, y mucha gente sale con miedo, ¿no? Como realmente la vacuna sirve, realmente se va a agudizar. Entonces tenemos que tener las antenas bien puestas y tenemos que tener a la mano nuestros teléfonos de ayuda, nuestras personas de ayuda, nuestros médicos de ayuda, etcétera, para poder intervenir y que esto suavice y sea de lo menos catastrófico posible. Ujú. Sí, y eso es, bueno, para empezar, espero que sí este 2021 ya sea donde regresemos a normalidad. Y has estado hablando lo que estresa a la gente y parece sonar como que ese es un factor muy importante. ¿Hay alguna técnica, alguna estrategia, algo que podamos hacer para bajar estos niveles de estrés? ¿Qué se recomienda? Sí, mira, esto es muy importante porque sí, de hecho el estrés es el principal factor o asociado a salud mental, ¿ok? Y en este caso a suicidio. Entonces, hay que seguir las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud para poder bajar estos niveles de estrés y poderlos manejarlo. Y son cosas bien sencillas que a veces olvidamos. Por ejemplo, dormir 8 horas. En verdad, durante el sueño es cuando nosotros sintetizamos y hacemos todos los cambios y el control hormonal de nosotros como seres humanos. Si nosotros tenemos mala calidad en el sueño, vamos a tener mala calidad de vida. Entonces, es muy importante que nosotros nos vayamos a la cama principalmente a las 11 de la noche y despertar 7 de la mañana. Así, de cajón. Ahora, también tener horarios fijos de comida. Comidas de que a las 8, a las 3, a las 6, pero fijos, que tu organismo sepa que, a esta hora siempre me toca comer. Entonces, digamos que tu organismo se relaja, porque tu organismo sabe que hay alimentación segura, que hay sueño seguro, ¿ok? Si están dentro de la pandemia, es muy importante que mantengan los hábitos más parecidos o rutinas más parecidas fuera, como si estuviéramos fuera de una pandemia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes estaban acostumbrados a que todos los días se levantaban a las 7 de la mañana, se metían a bañar o preparaban su desayuno, se cambiaban y salían a trabajar, bueno, pues ahora dentro de la pandemia también se van a levantar a las 7, también se van a bañar, también se van a cambiar la ropa y se van a poner a trabajar desde casa o desde donde les toque. Pero es muy importante que sigan estas rutinas. ¿Por qué lo menciono? Porque la pandemia en el siguiente año es probable que aún no se vaya. Vamos a comenzar las vacunaciones, pero eso no significa que la población ya va a salir al medio ambiente a vivir como antes. Entonces, todavía nos vamos a aventar otros 6 meses así. Entonces es muy importante que incorporemos esto para que bajemos nuestros niveles de estrés. ¿Ok? También hay que incorporar ejercicio, 20 minutos diarios, media hora diaria, con que pongamos, no sé, en YouTube y sigamos algunas rutinas de ejercicio, etcétera. Y sobre todo hay algo que se llama meditación guiadas cortas o el famoso mindfulness, donde hay aplicaciones, también te las puedo dar si quieres, donde tú puedes hacer meditaciones de 10 minutos y con pensamientos positivos, respiraciones, etcétera, que te van a ayudar a bajar los niveles de estrés. Ahora, también, si ustedes ven que dices, no, pues yo medito, yo me doy tiempo para mí, yo esto, y aún así no estoy bien, entonces es muy importante que acudamos con un especialista porque probablemente entonces ya traemos un desbalance, ¿ok? Entonces, primero hay que intentar esto, que son cosas bien básicas, que a veces las damos por sentado y que no sabemos cómo puede afectar la privación del sueño y la privación del alimento a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Mm. Entonces hay que empezar por ahí. Sí, eso de las rutinas, ah, yo soy una persona que me guío mucho por rutinas y los días que estoy mal, y cuando digo mal me refiero a que tengo un ligero desbalance, a lo mejor un dolor de cabeza
o a lo mejor siento que soy menos productivo. Son precisamente los días que me salgo de mi rutina. Por ejemplo, un día de vacaciones, que un día extra que tomé de libre y no tengo ningún plan, tengo absolutamente nada que hacer, simplemente digo voy a descansar, me levanto más tarde, desayuno más tarde, no hago todas las cosas que normalmente hago y siento que ese día sí es diferente. O sea, no le había podido poner el dedo en el renglón hasta que estabas mencionando tú ahorita esto de las rutinas y eso, las rutinas sí, ya pensando un poco más en mi vida propia, sí me trae paz, como que me relajo más, me puedo concentrar más en lo que estoy haciendo y no estoy pensando en cosas que quizás no debería estar pensando. Es muy, muy interesante lo que comentas de mantener rutinas. Am, en cuanto a alguna otra técnica que, bueno, ya no una técnica personal, sino algo que pueda hacer alguien que quizás sospeche de una persona y haya contestado no a las 3 preguntas que mencionaste más temprano, que dice: "No, no tengo indicios de suicidio, no, ese no es mi problema", pero tú no te sientes satisfecho, sientes que a lo mejor hay algo más ahí que quizás no se está abriendo para decirte, ¿hay algo de alguna manera que lo puedas guiar, ayudar, motivar o hay algo que se pueda hacer? Sí, y sobre todo más entre hombres, ¿no? De que, oye, ¿estás triste? No, todo está Mm, bien, bajo control, aquí no pasa nada, yo tengo la respuesta y por dentro es la neta, sí estoy triste, ¿no? Porque justamente no está permitido para los hombres, para ustedes no está permitido el estar triste, mm, para ustedes no está permitido el expresar sentimientos, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil porque hay que luchar contra toda una cultura y contra todo un dogmatismo de cómo deben de ser los hombres. Entonces, como amigo, si tú estás sospechando de que tu amigo no está bien, o por ejemplo, si tú eres padre de familia y encuentras una carta de despedida o una nota de despedida de una nota suicida, pero el adolescente dice que no, que todo está bien, entonces lo que hay que hacer es sensibilizar mucho a la persona, hablar mucho con ella y decirle mucho, aquí estoy para ti. Si tú necesitas hablar, aquí estoy. Cualquier cosa que estés atravesando y si te sientes triste, es normal. No sé, si estás pasando por un desempleo y te sientes frustrado y tienes miedo al futuro, pues claro, ¿quién no va a tener miedo y quién no se va a sentir frustrado ante un desempleo? ¿Quién no se va a sentir frustrado o triste ante la muerte de un familiar y que no puede decir? Eh, todo esto, digamos que hay que normalizar y sobre todo decirle a esa persona, aquí estoy y dejarle, bueno, aquí estoy y hacerle llamadas constantes, cada 15, bueno, no cada 15 días, al siguiente día, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda amigo? ¿Quieres hacer esto? Vamos por un café con tu cubrebocas y a 2 metros de distancia, pero vamos, oye, una videollamada, estar presente para la persona y recordarle que aquí estás y sobre todo también recordarle lo importante que es para nosotros esa persona y lo mucho que nos dañaría o nos dolería si él no estuviera. mm. Entonces, a lo mejor en una de esas hacemos un punto de quiebre donde al final esa persona diga, ah, no, pues igual y sí me abro, igual y sí estoy pasando por algo, igual y sí necesito esta ayuda, ¿no? Entonces, a veces es solo acompañar y diciendo aquí estoy y te acompaño por cualquier cosa que estés atravesando. Y, perdón por interrumpir, Sí. algo que es muy importante también es no empujar a las personas en sus procesos emocionales. ¿Qué quiere decir? Que si una persona está atravesando, por ejemplo, un duelo, que una Mm, persona está triste o está atravesando algo, una ruptura amorosa, una pérdida, no decirle, échale ganas, es lo peor que podemos hacer porque estamos invalidando la emoción. mm, Es decirle, se siente la fregada, sí, sí, que sí, carnal, se siente mal, ¿no? Y también no empujarlo en ya no estés triste, ya no estés esto, ya. Los procesos de duelo descritos en la literatura a nivel científico tardan al menos 6 meses. Entonces, es muy probable que los primeros 6 meses, la persona pase por tristeza, negociación, enojo, eh, negación de la persona que ha perdido.
no, esto no está pasando, ¿por qué se murió? ¿O por qué perdí el trabajo? O tristeza de lo extraño, negociar con Dios, ¿no? Sí, oye, sí, por favor, te cambio mi vida por la vida de tal persona, o sea, como hacer negociaciones o preguntarle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mm, Después viene la aceptación y es como, sí, pasó por esto porque es el ciclo de la vida, porque qué mala onda, etcétera. Y finalmente, ya la aceptación y ya, la persona, digamos que aprende a vivir sin eso que ha perdido. Si el duelo tarda más de 6 meses, entonces estamos hablando de un duelo complicado. Y cuando pasamos a un duelo complicado, nuevamente hay que pedir ayuda y hay que acercarnos a un profesional que nos ayude a atravesar esta situación. Entonces, no hay que empujar a las personas. Si están tristes, hay que dejarlas estar tristes. Si están enojadas, hay que permitirlas que expresen su enojo. ¿Ok? Y eso sería también muy, muy importante. Estabas comentando al inicio de esta pregunta, comentaste de normalizar la situación y se me ocurrió también cómo es que lo mismo que comentaste es también de que entre los hombres somos más cerrados, tenemos que llegar al nivel de machismo o no machismo, tenemos que ser el hombre de la casa, como lo quieras llamar, ¿no? Tenemos que cumplir con nuestro papel. Ah, Se me ocurre también, y no sé si ya sea alguna práctica que tengan por ahí alguien o que sea recomendada, pero hablando de normalizar, quizás podríamos también ah, hablar con nuestros amigos, hombres, de nuestras propias citas al psicólogo y tratar de normalizar este ámbito, ¿no? Lo que es visitar al psicólogo y hablar con personas profesionales de la mente. Ah, Obviamente, para poder hacer eso, teníamos que nosotros mismos primero visitar a un psicólogo y hacerlo con cierta frecuencia, etcétera. Pero las personas que lo hacen quizás pueden hablar de sus experiencias y eso quizás ayude a esas otras personas a que, pues ahora como lo comentas tú, que se normalice y que digan, bueno, pues si él va al psicólogo, ya le eché carrilla, ya me reí de él, de que está loco, que por eso lo hace, pero pues a lo mejor ahora yo también lo empiezo a hacer. Sí, 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 normalizar pues que si te duele el corazón vas al cardiólogo, pues si te duelen las emociones, pues vas al psicólogo. Mm, Si te duelen la caries, los dientes, pues vas al dentista, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué si nos duele, si estamos confundidos en una decisión que tenemos que tomar? ¿Por qué si sentimos culpa de algo? ¿Por qué si sentimos que estamos en deuda con alguien, en deuda emocional? ¿Por qué si nos está costando trabajo un duelo o migré y me está costando trabajo adaptarme? ¿Por qué no vamos a un psicólogo, no? mm, Entonces, es muy importante que sí normalicemos. Ahora, no todas las personas necesitan psicólogo tampoco. A veces, personas que con el simple hecho de que hablen lo que con alguien, con una persona, dos personas, que hablen sus emociones y que se sientan escuchados, recibidos y no juzgados, también es suficiente con eso, ¿no? Entonces, aquí la promoción sería normalizar, hablar de emociones y sería normalizar, sí, hablar de acceso a salud mental, ¿no? Pero también hay una realidad. La realidad es que no todos podemos pagar un psicólogo, no todos podemos encontrar uno y también hay una realidad de que hay escasez, de que los psicólogos tienen súper apretada su agenda, ¿no? Entonces, por eso es muy importante encontrar otros espacios que nos ayuden a sentirnos escuchados y recibidos, como pueden ser los amigos, como pueden ser los grupos de autoayuda, como pueden ser podcasts, como pueden ser otros lugares donde podamos también sentir que estamos acompañados, ¿no? sí. Y en ese punto que tocas, me gustaría recordarle a la audiencia del número de WhatsApp que tengo disponible para todos. Es el +1-334-568-8845. Nuevamente, el +1 es el código del país. Si vives en Estados Unidos, no lo necesitas. Y el número es 334-568-8845. Cualquier duda respecto a este episodio, este podcast o cualquier otra cosa, los invito a que me envíen un mensaje y podemos entablar una comunicación por ese medio. Am, Regresando contigo, Ana, comentaste del duelo.
Y el duelo, creo que también por lo mismo de que hay más tendencia de suicidios en estas fechas, hay más gente que haya perdido un ser querido en estas fechas. Entonces, tenemos la pandemia, tenemos COVID, tenemos restricciones, tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos, quizás perdimos el trabajo este año, quizás tuvimos que reinventarnos, tenemos un mundo de cosas encima de nosotros y encima de todo esto también tenemos recordar que hace 2 años, el año pasado, cualquier número de años, pero en estas fechas ya no está ese ser querido que está con nosotros y eso aumenta aún más este estrés sobre todo. ¿Qué puede hacer alguien que esté en esta situación? Ok, sí, a ver, nada más quisiera mencionar algo. Eh, Se ha visto que las tasas de suicidio aumentan en días festivos, por ejemplo, Día de las Madres, Día del Padre, Navidad, San Valentín, eh, en días festivos en general, si estamos hablando de México, el Día de la Independencia de México, en días festivos aumentan los suicidios Ujú, y también en fechas de aniversarios. Por ejemplo, en el cumpleaños de la persona aumenta, o sea, aumenta la probabilidad de suicidio. mm, En aniversario de muerte de la mamá o del papá, o el aniversario de cumpleaños de la mamá o del papá. Entonces, tenemos que prestar atención en estas fechas si creemos que algún familiar de nosotros está en riesgo o si creemos que nosotros estamos en riesgo, ¿no? ujú, Entonces, tu pregunta era sobre qué hacer en estos momentos. Entonces, actualmente hay herramientas como la telecomunicación, perdón, o la teleconsulta o la telepsicología, ¿no? Si ahorita nosotros creemos que estamos atravesando y que nos está doliendo justamente que perdimos un familiar, ¿no? Perdimos un familiar por COVID en otro país que no es el nuestro, que no podemos salir de donde estamos, que además me dio COVID, porque también el haber atravesado por COVID está asociado a depresión, porque el sistema inmunológico hace todo un estrago dentro de nuestro cuerpo, aumenta la inflamación. Inflamación también está asociado con cortisol y estrés nuevamente. Entonces es muy probable que la persona atraviese por cosas, además de que también hay estigma de que ya le dio COVID, entonces nadie le quiere hablar y nadie quiere acercarse a él, entonces lo aíslan todavía más, lo hacen más rezagación. Entonces, si esta persona está atravesando por todo esto, nuevamente, es muy importante, y además no hay un familiar quien lo ayude, es muy importante que se acerque ya a su médico, que se acerque ya. Sé que hay asociaciones en los Estados Unidos donde pueden acercarse y decir, estoy atravesando por esto, necesito ayuda. Que se acerquen, que pidan ayuda. Y esa persona o esa asociación los va a guiar. Entonces, sería nuevamente, digamos que la receta sería, número uno, hablarlo, y número dos, pedir ayuda con su familiar, etcétera. Y ahora vamos a suponer que esta persona está atravesando por duelos o que perdieron algún familiar. Es muy importante que hagan tipos de rituales de despedida o que hagan videollamadas con esas familias que están en su otro país para sentirse más en contacto, mm, ¿no? Hay que usar ahorita más que nunca nuestras herramientas de celular y de videollamadas y de WhatsApp y de Zoom y de todo esto. Ahora más que nunca, si creíamos que las herramientas digitales nos estaban separando, pues ahorita en COVID-19 nos están uniendo. mm, Entonces, si estás en los Estados Unidos y tu familia está en México o en alguna parte de Latinoamérica, haz videollamadas constantes con tu tío, con tu primo, con tu abuelita, con quien sea, pero estante en comunicación para sentirte acompañado. Es muy importante y muchas veces, si no tienes con quién festejar Navidad, pues festéjalo contigo mismo, ¿no? O ve afuera, cómprate algo, haz algo especial, cómprate tu hamburguesa favorita ese día, cómprate tu pizza favorita que tú quieras o lo que tú quieras, pero haz algo, haz un tipo como digamos de ritual para que tu cerebro y tú entiendas que si bien es difícil lo que estamos atravesando, con lo que tenemos, con lo que sí hay, que sí podemos hacer, ¿no? mm, Entonces, darnos algo a nosotros mismos. Y en el caso de funerales y estas cosas, si podemos atenderlos desde videollamadas, es muy bueno. Y si no, prender una veladora en casa por ese familiar querido,
eh, escribirle una carta a ese familiar, expresarle lo que sintamos, o reunir a toda la familia de, oigan, murió la tía tal allá en México, vamos a sentarnos todos, vamos a rezar, no sé, un Padre Nuestro si es que somos católicos, o una oración si es que somos cristianos, o lo que sea, y después cada uno va a dar 5 minutos de palabras, o va a compartir una memoria, o una experiencia que vivió con su tía, o qué significó, si ustedes quieren, y ya. Ok, ahora vamos a cerrar y vamos a comer y vamos a seguir con nuestra vida. Pero hacer este tipo de rituales, digamos que a nivel inconsciente, ayuda mucho a hacernos sentir mejor y más cercanos y a que este proceso de duelo, digamos que avance, ¿no? Ujú. Sí, y mira, lo que he estado captando más que nada en esta conversación que he tenido contigo es, por un lado, aceptar lo vulnerable que somos. Tenemos que ser vulnerables, tenemos que aceptar de que no somos perfectos, tenemos que aceptar, y estoy hablando ahorita más como hombre, que no somos perfectos, que no vamos a poder hacer todo, que no podemos tener la respuesta para todo ni la solución para todo. Y tenemos que aceptar eso nosotros mismos y poderlo hablar. Tenemos que normalizar que, que nuestros sentimientos a veces son un nudo que no podemos desenredar nosotros solos. Tenemos que poderlo expresar ah, con otras personas, principalmente si es posible. Y si no, como lo comentaste ahorita, en una carta, sacarlo para poderlo quizás ver, quizás escucharnos a nosotros mismos decirlo. Y creo que la clave para mí es aceptar que somos vulnerables y bajarnos de ese pedestal donde quizás nos pusimos, porque ni siquiera estamos ahí, es simplemente una idea de lo que deberíamos de ser o donde deberíamos de estar. Y creo que nos tenemos que bajar, nos tenemos que amar a nosotros mismos tal y como somos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fallas y poder vivir la vida en paz con eso de que no tenemos que ser alguien que realmente no somos. Y eso es lo que estuve entendiendo en la mayoría de tus respuestas de cómo es que hay tantas fuentes de ayuda, pero todo inicia por uno mismo, todo inicia por tú dar el paso de abrirte y decir las cosas. Y para poder tú abrir y decir las cosas, especialmente en este tema que es tan personal, tan íntimo, pues ahora sí, como lo mencioné, tienes que ser vulnerable y no hay de otra manera. Tienes que estar expuesto y la gente te va, si es una buena persona, un buen amigo, una persona que te aprecie, va a querer ayudarte y si no lo es, pues a lo mejor obtienes una respuesta que no quieres y a lo mejor se ríen de ti y eso pues sería lamentable. Pero si eso llegara a pasar, yo diría que te alejes de esa persona y quizás ya cortes esa relación que obviamente no es sana. Ana, ¿hay algún otro comentario que quieras hacer? Este tema de los podcasts que he hecho, siempre busco cómo ayudar a alguien que quiere superarse. Y ahorita estamos en el otro extremo, estamos en el extremo donde la persona quizás ya decidió que no hay quien lo pueda ayudar. Quizás ya decidió que no hay salida, la única salida es el suicidio. Y si yo les puedo decir algo directamente, yo les diría que están equivocados y están viviendo engañados. Y esto que están pensando no es la respuesta. Esta no es la respuesta y necesitan encontrar esa respuesta. Eso es por mi parte. ¿Qué te gustaría decir para cierre, Ana? Sí, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Número uno es que tenemos que también, algo que olvidé mencionar, es que hay estudios que mencionan que también algunos rasgos de personalidad, como por ejemplo el perfeccionismo, hacen que seamos más susceptibles a problemas en salud mental. Mm, ¿Qué quiere decir? Que si somos autoexigentes y si estamos en constante búsqueda de un ideal al cual alcanzar,
puede hacernos sentirnos más estresados porque nunca lo voy a alcanzar, ¿no? Mm. Entonces, es muy válido también decir, pues, o sea, pues no quiero ser la mejor del mundo, con que sea la segunda o la tercera, la cuarta o la quinta, pues ya está bien, ¿no? No quiero no alcanzar a ese perfeccionismo, no alcanzar a que las cosas deben de ser así, cuadradas, bien hechas, porque si no, no soy nadie o no. Ahí tenemos que cuidar mucho nuestra autoexigencia, nuestro perfeccionismo y querer cumplir con moldes o con ideales. Eso hay que tener cuidado, por una parte. Mm. Y por otra parte, otra cosa que con la que también me gustaría cerrar es que si alguna persona que está escuchando este podcast siente que el suicidio es la única manera para de solucionar sus problemas, yo les puedo decir, y hay datos científicos, no solamente yo como experta en salud, sino les puedo decir que esto que ustedes están atravesando y esto que ustedes están sintiendo es algo temporal. Hay estudios que han mostrado de supervivientes de suicidio que han sobrevivido a intentos muy letales, que en el primer momento en que ellos lo hacen, por ejemplo, aventarse de un puente y sobreviven, se arrepienten, ¿no? Y dicen, Dios, ¿qué hice, no? Y se arrepienten y empiezan incluso a decir que alguien me ayude, que alguien me rescate. Esto no es. Entonces, yo les puedo decir que lo que están viviendo ahorita es temporal, es circunstancial, y que lo que ustedes quieren no es terminar con su vida, sino terminar con los problemas que están atravesando, ¿ok? Porque cualquier cosa que tú estés atravesando, si yo te dijera, tienes una varita de mágica ahorita, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Terminar con tu vida o solucionar estos problemas? Las personas van a decir, no, pues solucionar los problemas, ¿no? Y seguir viviendo. Ujú. Entonces, no, hay una línea muy delgada entre confundir entre terminar con los problemas que tengo y terminar con mi vida. Entonces, es temporal, puedes estar mejor y hay gente allá afuera o habemos gente que te vamos a ayudar a atravesar por cualquier situación que estés atravesando y que claro que se puede vivir mejor de la manera en la que estás ahorita atravesando y que en verdad como experta puedes decir, puedes estar mejor sin ningún, independientemente del problema que estés atravesando. Ok, muchas gracias, Ana. Este, nuevamente a la audiencia, voy a dejar toda la información que Ana me va a proveer ahorita al final de esta llamada, números telefónicos donde puedan llamar. Una cosa que olvidé mencionar cuando estabas hablando de que hay donde se puede llamar, recordé que también muchas empresas, no todas, pero muchas empresas, el que te contrata, tu empleador, tienen muchos de esos servicios a veces. Entonces, también ahí sería otro recurso donde puedas buscar, donde tienen un número donde ellos contratan, que tú como empleado puedes hablar gratuitamente y puedes, quizás obtener la ayuda que necesitas. No todas las empresas hacen eso, pero estoy enterado que muchas empresas sí ofrecen ese tipo de servicios. Lo he visto tanto en salud mental como en ayuda económica para manejar tu presupuesto y hay muchas cosas que quizás tu empleador te puede ofrecer en este tipo de ayudas. Entonces ese sería otro lugar donde pueden revisar. Voy a dejar todos los datos en este episodio. Ana, fue un placer, verdaderamente. Muchas gracias por prestar de tu tiempo, de tus conocimientos y compartir con la audiencia este tema tan importante. Me gustaría cerrar diciéndole a todos que tengan una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y como Ana comentó, todo esto es temporal, todo lo malo que nos pasa es temporal. En el gran rasgo de la vida, creo que hay muchas cosas muy buenas que valen la pena. Y en cuanto a las cosas malas que nos pasan, van a ser temporales. Nada, no vamos a vivir en ese hoyo eternamente, por más mal que esté la situación. Entonces, gracias a todos por haber escuchado el día de hoy. Que tengan un buen día. Hasta luego.